Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a esta lección de discipulado, una lección más. Quiero decirles que para mí es un privilegio estar con ustedes compartiendo estos estudios bíblicos que en realidad son de mucha bendición. Quiero informarles que Martín y Karina no se encuentran conectados hoy con nosotros en el estudio, ya que hoy tenían ellos agendado unas visitas de discipulado y por esa razón pues ellos no están presentes. Y como esto se trata de eso, de aprender para darle a otros, entonces ellos pues están en orden en el sentido de que aunque ya teníamos agendado esta reunión, ellos están dando ya un estudio a los hermanos nuevos, que es de lo que se trata. Así es que por esa razón pues yo les dije, está bien hermanos, no hay pena, voy a grabarles la clase para que ustedes la puedan recibir en diferido, ¿verdad? Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a hermano Armando y a Cleidy, a hermana Annie, a hermana Marta, Miriam, a Emilio, a hermana Rosy. Ahorita se está agregando con nosotros nuestra hermana Luz Ochoa. Qué bueno que están ya aquí conectados. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este día, hermanos, vamos a estudiar la lección número 2 de seguimiento para todos aquellos nuevos convertidos. Y hay algo que es bien importante que nosotros cuando ganamos a alguien para Cristo le debemos de explicar. La primera sesión que tuvimos solo lo confirmamos, lo animamos, le felicitamos por haber aceptado a Cristo, lo motivamos, lo visitamos. Pero ya en esta segunda sesión, que ya corresponde a esta época, pues le explicamos bienvenido a tu nueva familia, le damos la buena noticia de que ahora somos parte de su familia, que es la lección que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy le vamos a explicar esta lección, que es la lección número 2, que se titula Historia de la Iglesia de Dios. Y es muy importante que las personas que aceptan a Cristo en nuestra iglesia conozcan un poquito de dónde viene la iglesia de Dios. Porque, hermanos, hoy en día muchas personas miran común andar saltando de iglesia en iglesia. Sí. Y es lamentable porque muchas veces van a caer a iglesias que carecen de un fundamento sólido y luego terminan confundidas. Por eso es importante que la gente sepa a qué iglesia ha venido a nacer. ¿Cuáles son las características de la iglesia donde ellos han venido a nacer? Y pues como nosotros pertenecemos a la iglesia de Dios, pues entonces tenemos que conocer un poco sobre el origen de la iglesia de Dios. En primer lugar, le decimos al nuevo convertido de que la iglesia de Dios inició en el año 1886. Ustedes los tienen ahí en la página 19 de su material. Véanlo ustedes ahí, por favor. Sí. Ok, entonces esta iglesia que comienza en el año 1886 es fundada por hombres y mujeres deseosos de vivir una vida de santidad, una vida llena del poder del Espíritu Santo. Por eso comenzamos la lección leyendo Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, porque ahí nos cuenta el derramamiento del Espíritu Santo sobre la comunidad de discípulos y este derramamiento del Espíritu Santo que los llevó a ellos
a convertirse en misioneros en todas las naciones, predicando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Iglesia de Dios nace con ese propósito: vivir una vida recta delante de Dios, una vida en santidad y una vida llena del Espíritu Santo. Ahora, esto sucede allá en Carolina del Norte, en algo que se conoce como las montañas Unicoi. Allí, en ese lugar un poco alejado, surge este grupo de cristianos que empiezan a orar, a ayunar, a estudiar la Biblia, hasta que el Espíritu Santo se derrama en las vidas de ellos. Entonces la Iglesia de Dios comienza a tener un desarrollo y un crecimiento, y fundamenta o se traslada hacia Tennessee. Ahí comienza ya a establecer sus oficinas internacionales, que es donde están ubicadas las oficinas hasta el día de hoy. Las oficinas internacionales de la Iglesia de Dios están ubicadas en Cleveland, Tennessee. Entonces allí comienza la historia de este grupo de cristianos que anhelaban cada vez más de Dios. Y este grupo que comenzó ha mantenido por más de 120 años una postura firme de vivir en búsqueda de la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, la Iglesia de Dios comienza en el año 1886 con un grupo de cristianos que anhelaban experimentar el poder y la presencia del Espíritu Santo, tal y como aparece en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Le doy la bienvenida, hermano Ciro, qué bueno que está allá con nosotros. Acabamos de comenzar, hermano. El tema de hoy es historia de la Iglesia de Dios. Ahí vamos a hablar un poquito sobre los orígenes de nuestra iglesia, cómo nuestra iglesia comenzó y cuáles son las características que nuestra Iglesia de Dios tiene. Entonces, hemos dicho que fue fundada en 1886 por un grupo de cristianos que anhelaban vivir la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Aquí me están informando que la hermana Ida está conectada, pero no me aparece aquí en la pantalla. No sé si estará mi hermana Ida por ahí. Bueno, pues le enviamos un saludo si está conectada mi hermana Ida con nosotros, hermana Ida Rizo. No tiene audio, dice. Ah, muy bien. Vaya, entonces les decía, hermanos, fue fundada en 1886 en las montañas Unicoi de Carolina del Norte por un grupo de cristianos que anhelaban vivir la promesa del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Anhelaban tener una vida llena del Espíritu Santo, una vida en la cual el Espíritu Santo se manifestara en sus vidas. Y la Iglesia de Dios comienza a desarrollarse. Y ya en 1910 había desarrollado todo un sistema de discipulado y de educación. Quiero decirles, hermanos, que la Iglesia de Dios es una iglesia pentecostal, ya vamos a explicar ese término, pero que es una iglesia que tiene profundidad en la palabra. Es una iglesia que fundamenta su espiritualidad en la Biblia. Es decir, que muchos confunden que una iglesia en avivamiento es una iglesia donde solo se ven las manifestaciones del Espíritu, pero no tiene profundidad en la palabra. Y es al contrario. La profundidad en la palabra es lo que te va a llevar a una vida de avivamiento en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra de Dios es la única que es capaz de penetrar el corazón y la mente y transformar. Entonces, entre tú más te fundamentas en la palabra, tu vida se va llenando más cada vez de la presencia de Dios. Y la Iglesia de Dios, al desarrollar su estudio en la palabra y al desarrollar una profundidad en el discipulado con amor a las Escrituras, pues va tomando algunas características. Y la primera característica de la Iglesia de Dios es que es una iglesia cristiana. ¿Qué quiere decir que es una iglesia cristiana? Bueno, ahí aparece en la primera característica. Ubíquese en el último párrafo de su material en la página 20 del punto de la Iglesia de Dios es cristiana y lea lo que dice esta última parte. Dice, las doctrinas y prácticas de la Iglesia de Dios están basadas en sus enseñanzas
y en la creencia de que Jesucristo fue y es exactamente lo que la Biblia nos enseña. Por eso la iglesia de Dios se define como una iglesia cristiana, porque se fundamenta en la persona de Jesucristo. Es decir, que para nosotros Jesucristo es nuestro Salvador, para nosotros Jesucristo es nuestro Dios, nuestro restaurador, el que dio la vida por nosotros. Entonces, cuando una iglesia tiene como centro a Cristo, es una iglesia cristiana. A diferencia de algunas iglesias que están centradas en un apóstol o están centradas en la figura de un profeta fundador, nosotros decimos estar fundamentados en las enseñanzas de Cristo. Eso es muy diferente y es muy importante que ustedes lo entiendan, hermanos. La iglesia de Dios se fundamenta en las enseñanzas de Cristo. Por eso, si ustedes se han fijado, yo me estoy tomando el tiempo todos los días jueves de que estudiemos el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo están las enseñanzas de ¿quién? De Jesús, las enseñanzas de Cristo. Entonces, un cristiano debe conocer lo que Jesús enseñó. No debe de conocer solo lo que le gusta o solo lo que se le hace fácil practicar, sino debe de conocer también las enseñanzas de Jesús. Entonces, la iglesia de Dios es cristiana. ¿Por qué? Porque fundamenta su creencia y su doctrina en la persona de Jesucristo. La segunda característica es que la iglesia de Dios es protestante. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos, hermanos, porque la iglesia cristiana en sus orígenes era una sola iglesia y fue fundada por Cristo y el Espíritu Santo se derramó en Jerusalén en Hechos capítulo 2. Allí se desarrolla la iglesia y comienzan a expandirse por todas partes del Imperio Romano. Pero la iglesia comienza a crecer y se mantiene unida. Pero en el año 1000, después de Cristo, es decir, 1000 años después de Cristo, en el año 1017 más o menos, la iglesia sufre la primera separación. La iglesia se mantiene unida, una sola, desde su fundación hasta el año 1017, 1087 más o menos. Allí surge la primera fracción, nace la iglesia ortodoxa griega, la iglesia cristiana ortodoxa griega. Estos eran cristianos de habla griega que decidieron independizarse por asuntos de algunas doctrinas que se habían infiltrado ya en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana había venido perdiendo ya el enfoque de las enseñanzas de Cristo, porque se había mezclado con mucha política del Imperio Romano. Entonces la iglesia ortodoxa griega se separa, pero siempre sigue siendo una iglesia cristiana. Pero en el año 1517 surge otra fracción y es ahí donde nace la iglesia que se le conoce como protestante. Y no es que ellos dijeron somos protestantes, sino que las personas le llamaron protestantes. ¿Por qué se les llamó protestantes? Porque ellos protestaron en contra de los abusos que el poder del Papa estaba ejerciendo a las personas. Es decir, que ya el Papa se creía el dueño de la salvación y habían inventado ellos una doctrina que decía que si usted compraba un certificado, a ese certificado se le llamaba indulgencias. Si usted compraba ese certificado, usted podía cometer cualquier pecado que quisiera y le era perdonado. Entonces, al escuchar esto, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, que eran sacerdotes católicos, decidieron rebelarse contra la autoridad del Papa y fundamentar su fe en las enseñanzas de Cristo, porque eso no era lo que la Biblia enseñaba, eso no era lo que Cristo predicaba. Entonces, ahí se da la segunda fracción de la iglesia y nace la iglesia protestante.
Pero la iglesia protestante tiene unas características que la iglesia de Dios hereda. Y esta es, ubíquese en el final del material, en la página 20, al final de la página 20. Al final de la página 20, usted va a encontrar, que dice, la denominación, es decir, la Iglesia de Dios, apoya firmemente la libertad religiosa, la separación entre la Iglesia y el Estado y el sacerdocio de todos los creyentes. Esas doctrinas son características de la Iglesia de la Reforma en el 1517. Es decir, que el hombre puede buscar a Dios a través de la palabra y su conciencia es libre para poder creer en Jesús. ¿Por qué? Porque en esa época solo el Papa tenía la autoridad. Y si el Papa, lo que el Papa pensaba, tenían que pensar todos. Y si usted no pensaba igual que el Papa, pues le quitaban la salvación, lo excomulgaban. Entonces, esta iglesia protestante dice, no, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hay libertad para buscar a Dios a través de la palabra. La Biblia enseña que la iglesia y el Estado no tienen por qué estar casados. Es decir, la iglesia tiene su gobierno de parte de Dios y el Estado es gobernado por hombres que son elegidos democráticamente. Entonces, la iglesia no tiene por qué ser casada con el poder político, sino tiene que ser independiente. También dice que la iglesia apoyó el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué significa eso? Significa que todo hombre en todo lugar puede invocar a Dios sin intermediarios más que la persona de Jesucristo. Es decir que las personas pueden acercarse a Jesús, al Padre a través de Cristo. No necesitan a la Virgen María, no necesitan a un sacerdote para que lo lleve a la presencia de Dios. Entonces, a esa razón se debe que la iglesia de Dios también se le caracteriza como una iglesia protestante. Entonces, es cristiana porque fundamenta sus enseñanzas en la persona de Cristo y en las doctrinas de Jesús. Es protestante porque mantiene que la iglesia el humano puede acercarse a Dios a través de la palabra, a través de la fe en Cristo, y que la iglesia tiene que estar aparte del poder político y que todos los creyentes pueden servir a Dios y acercarse a Dios por medio de Cristo sin necesidad de un sacerdote y sin necesidad de un papa que les dé la salvación. Por eso se dice que también la iglesia de Dios es protestante. Pero también la iglesia de Dios se considera evangélica. ¿Y qué quiere decir que la iglesia de Dios se considera evangélica? Bueno, lo primero que debemos de saber es que en la época que la iglesia de Dios nace, en allá por el año 1886, hermanos, habían dos escuelas de interpretación de la Biblia y de la doctrina. Una escuela se le conocía como la escuela liberal y la otra escuela se conocía como la escuela fundamentalista. La escuela liberal negaba, cuestionaba y la escuela fundamentalista afirmaba y creía. Entonces había un debate. ¿Y cuáles eran las doctrinas que eran debatidas? Allí le aparecen a ustedes en su material, que eran las doctrinas básicas del cristianismo. Primero, la infalibilidad de las escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia no se equivoca en lo que afirma. Eso quiere decir la infalibilidad, que la Biblia no se equivoca en lo que afirma. Luego está el nacimiento virginal y la completa deidad de Jesucristo. Es decir, que la iglesia cristiana fundamentalista sostiene que Jesús nació sin necesidad de acto sexual por parte de María y José, sino que fue engendrado por el Padre en el vientre de María sin fecundación sexual biológica como nosotros la conocemos. Y
que Jesucristo por tal naturaleza es hijo de Dios. Entonces, otro de las doctrinas que se debatían era el sacrificio expiatorio de la muerte de Cristo por los pecados del mundo. Es decir, la creencia de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Los liberales decían que el sacrificio de Jesús no debía de entenderse de manera literal, sino de una manera simbólica. Pero los fundamentalistas dicen que no, que el sacrificio de Cristo es histórico y es real. Y ese sacrificio es lo que hace que podamos tener el perdón de nuestros pecados. A eso se refiere la palabra expiatorio. La palabra expiatorio lo que significa es que quita el pecado. Eso significa expiatorio, que quita el pecado. Luego, la cuarta doctrina que se debatía era la resurrección del cuerpo. La escuela liberal decía que era imposible que el hombre pudiera resucitar en el cuerpo material, que la resurrección nada más era de carácter espiritual, es decir, que la persona resucitaba cuando moría y era levantada a la presencia de Dios, allí la persona ya había resucitado. Pero la escuela fundamentalista cree lo que la Biblia dice, que vamos a resucitar en cuerpos incorruptibles. La quinta doctrina que se debatía era la segunda venida de Cristo a la tierra. La escuela liberal pensaba que Cristo venía a la vida de la persona cuando la persona aceptaba a Cristo y que ya no necesitaba más venidas. Pero la escuela fundamentalista dice, no, Cristo ya vino a nosotros en espíritu a nuestro corazón, pero va a regresar por su pueblo en un tiempo específico que solo el Padre conoce. Cristo va a regresar por su pueblo. Entonces, esas 5 doctrinas estaban en debate. Los liberales no las aceptaban y la iglesia evangélica sí. Por eso la iglesia de Dios se considera también evangélica, porque acepta estas doctrinas. La iglesia de Dios cree que la Biblia es infalible, es decir, que no se equivoca en lo que afirma. La iglesia de Dios cree que Cristo nació de la Virgen María y que es totalmente el Hijo de Dios. También cree que su sacrificio en la cruz limpia de pecado al hombre y a la mujer. Y también cree que vamos a resucitar corporalmente en un cuerpo glorificado para reinar con Cristo en la tierra. Y que Cristo un día va a regresar a la tierra para rescatar a su pueblo y para establecer su reino sobre la tierra. Entonces, amados, a eso se refiere que la iglesia de Dios es evangélica, que sigue la línea de lo que se conoce como el fundamentalismo bíblico. Pero también la iglesia de Dios tiene otra característica que es santa. ¿Qué significa que la iglesia de Dios es santa? No significa que es perfecta y que no comete ningún error. Eso no es el sentido de la santidad. Lo que significa, ahí está en su material, en la página 21, en la parte de abajo. Vea lo que dice en el último párrafo. Dice, con Cristo en su vida, el cristiano debe seguir el ejemplo de que él dejó en pureza, amor, perdón, misericordia y devoción a Dios. Entonces, la santidad significa que yo debo de tener un corazón puro. Lamentablemente, muchas iglesias enfatizan la santidad en la ropa y no en el corazón. La santidad comienza con un corazón puro. Si yo tengo mi corazón lleno de maldad, lleno de odio, lleno de envidia, de nada me sirve que ande vestido como un religioso si mi corazón no ha sido transformado. Entonces la santidad comienza con un corazón puro. Mire, comienza con un corazón lleno de amor, con un corazón perdonador, con un corazón misericordioso y con un corazón lleno de devoción a Dios. ¿Qué quiere decir devoción a Dios? Pasión, amor por Dios, entrega a Dios. Entonces, yo muestro mi devoción a Dios cuando yo me entrego cada día a Él, en oración, en lectura de la palabra, en ayuno, en consagración a mi Padre.
Entonces, por eso la iglesia de Dios se considera una iglesia santa, porque predica que el cristiano debe de seguir el ejemplo que Jesús dejó en pureza, en amor, en perdón, en misericordia y en devoción a Dios. Pero también, amados, la iglesia de Dios es una iglesia que se considera pentecostal. Pasemos a la página 22. La Iglesia de Dios en el año 1896, es decir, 10 años después de haber sido fundada, recuerde que fue fundada en 1886. En 1896 habían pasado 10 años y la Iglesia de Dios comenzó a estudiar las Escrituras y comenzó a ayunar y a orar intensamente, pidiéndole a Dios que derramara la unción, que derramara el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, como aparece en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Ellos estaban clamando por eso y pasaron 10 años en oración cuando un día Dios les respondió y el Espíritu se derramó sobre ellos y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba. Entonces ellos se dieron cuenta que lo que estaban experimentando era lo mismo que estaba sucediendo en Hechos capítulo 2 del 1 al 4, un derramamiento del poder del Espíritu con manifestaciones orales, con manifestaciones de hablar en lenguas. Entonces la iglesia de Dios se aferra a esta creencia de Hechos 2, 1 al 4, que la presencia del Espíritu Santo produce manifestaciones espirituales en el creyente. Por esa razón, a los creyentes de la iglesia de Dios se les considera pentecostales, porque abrazan la creencia que el derramamiento que pasó en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, en la fiesta del Pentecostés, es una experiencia espiritual que está vigente hasta el día de hoy. Por eso es que se cree que la iglesia de Dios es pentecostal, porque se aferra a esa experiencia espiritual del derramamiento del Espíritu Santo allá en Pentecostés. Y la palabra Pentecostés lo que significa es 50. Viene del griego pentaconta. Pentaconta, que significa 50. ¿Y por qué 50? Porque los judíos contaban 50 días después de las primeras cosechas para celebrar esta fiesta. ¿Y qué celebraban en esa fiesta? Celebraban la entrega de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Eso es lo que celebraban en el tiempo de Cristo. En el Antiguo Testamento tenía otro significado, pero en el tiempo de Cristo, la fiesta de Pentecostés significaba la celebración de la recepción de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí. En esa fiesta se le llamaba Pentecostés porque se celebraba 50 días después de las cosechas. Dejaban pasar 10 días y comenzaban a contar del 40 en adelante y eran 50 días. Por eso se le llamaba Pentecostés o Pentaconta. Entonces, a las iglesias que creen que ese derramamiento del Espíritu que está en Hechos 2, del 1 al 4, todavía está vigente para los cristianos de hoy, a esas iglesias se les llama pentecostales. Amén. Pero también se les llama pentecostales porque la iglesia enfatiza que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el bautizador con el Espíritu Santo, que Jesucristo es el sanador y que Jesucristo es el Rey que viene por su pueblo. Esas características doctrinales en la predicación también hacen que los demás cristianos nos identifiquen como pentecostales. Entonces son dos razones por las que se considera pentecostal a la iglesia de Dios. Uno, porque se aferra a la promesa del derramamiento del Espíritu Santo que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, en la fiesta del Pentecostés. De ahí que le ponen como el apodo de pentecostales, porque reclaman la experiencia que pasó allá en el Pentecostés
para la iglesia de hoy. Y segundo, porque predica que Jesucristo es el Señor, el bautizador con el Espíritu Santo, el sanador y el Rey que viene pronto. Entonces, esas características, hermanos, nos hacen que las personas nos llamen pentecostales. Y finalmente, la iglesia de Dios tiene otra característica que es misionera. ¿Qué quiere decir que la iglesia de Dios es misionera? Bueno, quiere decir que está comprometida con la evangelización, con el discipulado de las personas que no conocen a Cristo. Quiere decir que está comprometida en alcanzar al que no ha sido alcanzado. Orienta a la iglesia de Dios su recurso material, su recurso humano, su recurso espiritual al cumplimiento de la gran comisión, abriendo congregaciones. Ahí viene la plantación de iglesias también, donde no las hay. Esto es dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Quiero decirle que la Iglesia de Dios tiene presencia en más de 170 países del mundo. En más de 170 países del mundo hay iglesias de Dios, así como hay en Guatemala, hay en México, hay en Honduras, en Nicaragua, en Belice, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, ¿sí? Estados Unidos, Canadá, Europa, África, en todos esos países y en todos esos continentes hay iglesias de Dios. Entonces, amados, ¿por qué hay tantas iglesias de Dios en tantas partes del mundo? Porque es una iglesia misionera. Es una iglesia que se dedicó a expandir el mensaje de Dios por todas las naciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy con el ciclo de la cosecha? Ganando almas para Cristo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora con el ministerio de seguimiento? Discipulando a las almas que hemos ganado para cumplir así la gran comisión. Así que, amados, la iglesia de Dios tiene más de un siglo ya de haber sido fundada. Es una iglesia bien establecida, es una iglesia seria donde usted puede estar con toda tranquilidad. Antes de abrir el espacio para las preguntas y respuestas, quiero decirles que a mí se me había olvidado un pequeño detalle del material de discipulado. Y es que al final de la lección, después de las conclusiones, trae un pequeño cuadro. Ese cuadro se llama Actividades a realizar con el nuevo discípulo. Cada lección trae un cuadrito de esos al final. ¿De qué se trata esto? Se trata de que nosotros tengamos ideas para poder ir haciendo una inducción del nuevo creyente en la iglesia, es decir, que lo vayamos insertando a la vida de la iglesia, que le vayamos enseñando despacito a conocer el camino de Dios. Entonces, al final de cada lección, yo le voy a rogar que usted revise ese cuadro antes de ir a discipular al nuevo y usted pueda ver cuál de esas ideas a usted le va a servir para practicarla con el nuevo discípulo. Por ejemplo, ubíquese en la página 24 conmigo. Todos vamos en el material a la página 24. Mire, en la página 24 nos da 4 actividades que podemos realizar con el nuevo convertido. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Muy bien. Primero, cuando usted haga la visita y le dé el estudio bíblico al nuevo convertido, usted le va a preguntar si está asistiendo a una célula. Ahorita todavía no tenemos célula, pero más adelante las vamos a abrir. Cuando terminemos la escuela de líderes, entonces vamos a estar ya capacitados para poder liderar grupos pequeños en ciertos sectores de la ciudad de Miami. Entonces, ya cuando eso llegue, pues ya usted sabe de que vamos a tener que ir primero insertándolos a la célula y después a la iglesia, ¿sí? A las reuniones generales. Pero pregúntele en la segunda actividad, dice, pregúntele cómo se ha sentido en estos últimos días en su relación con Dios. ¿De qué se trata? De ver cómo está su estado de ánimo en el caminar cristiano.
Entonces, no le vamos a dar solo la lección, ¿verdad? Yo les doy solo la lección porque ustedes ya son creyentes que están firmes. Pero yo debo de, al discipular un nuevo, debo de preguntarle, ¿cómo se ha sentido, hermanito? Después que ya vimos la lección, la plática, la charla, yo le pregunto, hermano, ¿cómo se ha sentido en su vida espiritual? Porque si la persona nos dice, fíjese que me siento desanimado, hermano, la verdad es que he tenido unos problemas, me ha pasado esto, lo otro, de eso se trata, que el discípulo se sienta acompañado por un discipulador que le va a ayudar a responder las preguntas que tiene. Entonces, esta actividad tenemos que hacerla cuando visitemos. ¿Cómo se ha sentido en su vida cristiana? ¿Cómo le está yendo en su nuevo caminar con Cristo? Pero mire qué interesante. La otra actividad que usted puede hacer con el nuevo convertido es invítelo a compartir en esta semana con un grupo de cristianos de la iglesia para que él comience a cambiar de ambiente. Algo bien importante que tenemos que trabajar los discipuladores es ayudarle a cambiar de ambiente. Porque si él empieza a ir a la iglesia pero sigue en el mismo ambiente de pecado, lo más seguro es que un tiempo va a pasar y luego va a regresar a la vida de pecado. Le voy a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer que Emilio, aunque no es el caso, ¿verdad? Emilio es un muchacho bien cristiano y bien centrado, pero vamos a suponer que Emilio se acaba de convertir en la cosecha en la iglesia de Kendall y él tiene problemas con la bebida. A él le gusta mucho empinar el codo, como decimos, ¿verdad? Le gusta mucho tomar cerveza. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros como discipuladores no lo invitamos a un nuevo ambiente? Él va a continuar en el viejo ambiente, donde hay cerveza, donde hay licor, donde hay fiesta. Finalmente, Emilio va a dejar de venir a la iglesia con nosotros. ¿Será que no se convirtió bien? No, simplemente nosotros no trabajamos en insertarlo a la vida de la iglesia, sino que se convirtió y ahí lo dejamos, que Dios vea cómo hace. Entonces, esta actividad es clave. La otra semana que usted vaya a visitar al nuevo convertido, vea siempre el cuadro de actividades y lleve una actividad en mente que va a realizar con él. Entonces, después de darle la charla, usted le puede decir, hermanito, fíjese de que el día viernes yo le quiero invitar a una pequeña reunión que vamos a tener en mi casa con unos hermanos de la iglesia. Yo quisiera que usted compartiera con nosotros. Entonces, usted lo lleva, lo presenta, le ayuda a hacer amigos. Esa es la clave. O si usted no quiere recibirlo en su casa, pues usted lo dice, mire, lo quiero invitar a que nos tomemos un café. Y ahí usted intencionalmente lleva a otras dos personas nuevas de la iglesia o hermanos, amigos suyos cristianos, hermanos en Cristo, los lleva para que el nuevo los conozca y le presenta a personas de la iglesia y le armamos un buen ambiente. Eso es clave para que él vaya creciendo espiritualmente, que él sepa que hay otros cristianos en los que él puede confiar y con los que él se puede relacionar, que no se sienta aislado, que no se sienta que él nadie lo tome en cuenta. Hermano, quiero decirle que una iglesia que no se abre a los discípulos nuevos es una iglesia que no va a crecer jamás. Es una iglesia que van a pasar 40 años y van a estar lo mismo 10, 20 o 30 hermanos y no van a pasar de ahí porque son un grupo muy cerrado y no dejan entrar a los nuevos. Entonces, amados del Señor, esta actividad es muy importante. Usted le dice, mire, tal día, viernes, le voy a invitar un cafecito y ya usted pone de acuerdo a dos personas más para que lo acompañen al café y platicar con él y que lo hagamos sentir parte de la iglesia, parte de la familia. Yo siempre les voy a repetir esto, hermanos. Un cristiano no se queda en una iglesia porque tenga la mejor teología o la mejor doctrina. Un cristiano se queda en una iglesia porque encuentra apoyo, amor y respaldo. Ya después, la doctrina se la vamos enseñando despacito. Pero es importante que agarre buenas relaciones y que se sienta acompañado el discípulo. Entonces, al final de cada lección, usted va a encontrar un cuadro de actividades. Esas son ideas que usted debe de realizar con el discípulo. Son pequeños pasos que usted tiene que ir dando con el nuevo convertido para que el nuevo convertido se vaya sintiendo en casa y en familia. Muy bien. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla en este momento.
ya que en unos instantes comienza la oración en línea a las 8 en punto. Si alguien tiene una pregunta,